Mecánica clásica, laboratorio, histograma. En este video les voy a presentar cómo hacer un histograma. Primeramente, un histograma es una gráfica de la distribución de un conjunto de medidas. Es un tipo especial de gráfica de barras que despliega la variabilidad dentro de un proceso. Tomamos datos como alturas, pesos, densidades, tiempo, temperaturas y demás, y despliega su distribución, ¿ok? De esta manera podemos ver los patrones si son inusuales o sospechosos, y es una primera aproximación al análisis de datos. Los datos que les presento son los datos que corresponden al experimento de plano inclinado, que se realiza en los laboratorios de mecánica clásica, en los laboratorios ligeros, en UPIXA, IPN. Y bueno, son el tiempo que le toma a un móvil, a un deslizador, recorrer un plano inclinado con una longitud de 158 centímetros. En este momento solo nos vamos a enfocar en los datos de tiempo y con ellos vamos a construir el histograma correspondiente. Para determinar el histograma necesitamos conocer el rango, el número de clase y la amplitud de clase. Y estos los determinamos de la siguiente manera. El rango corresponde al valor máximo menos el valor mínimo. Es decir, de nuestra tabla de datos ubicamos cuál es el valor máximo y le restamos el valor mínimo. El número de clase, bueno, hay varios criterios. Este es el más simple, simplemente sería la raíz cuadrada del número de datos. Es decir, si tengo 18 datos, le saco raíz cuadrada. Si tengo 25 datos, le saco raíz cuadrada. Y aproximo al entero inmediato superior o inferior. Y en cuanto a la amplitud de clase, solamente tenemos que dividir el rango entre el número de clase. En nuestro ejemplo particular, el valor máximo es 3.72 segundos y el valor mínimo es 3.2 segundos. Por tanto, el rango es igual a 0.52 segundos. ¿Ok? Entonces, bueno, es importante, el rango, observen, tiene unidades. El número de clase. En este caso tenemos 18 datos, que son aproximadamente 4.24, y eso lo aproximamos a 4. ¿Okay? Son muy pocos datos para estadística. Generalmente deberíamos tener muchos datos, cientos, miles de datos. Sin embargo, en el laboratorio de física tomamos pocos datos, ¿no? El promedio son 25 datos, así que un número de clase entre 4 y 5 es más que suficiente. En cuanto, bueno, una vez que tenemos el rango y el número de clase, ya podemos determinar la amplitud. En este caso es 0.52 segundos sobre 4, que es 0.13 segundos. De esta manera la amplitud es 0.13 segundos y con ella ya podemos construir los intervalos. ¿Cómo se construyen los intervalos? Bueno, pues tomamos el valor, dependiendo del número de clase van a ser el número de intervalos. Como el número de clase es 4, tenemos 4 intervalos. Los intervalos van cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha, salvo el último intervalo que es cerrado. ¿Cómo se construyen? Bueno, el punto inicial del primer intervalo será el valor mínimo y el punto final del primer intervalo será el valor mínimo más la amplitud de clase. Repetimos ese valor mínimo más amplitud de clase, para el punto inicial del segundo intervalo y le volvemos a sumar la amplitud de clase. Volvemos a repetir ese último dato, valor mínimo más 2 veces la amplitud de clase, le sumamos la amplitud de clase y determinamos el punto final del tercer intervalo. En nuestro ejemplo particular, el valor mínimo es 3.22, le sumamos la amplitud de clase y llegamos a 3.33. Repetimos 3.33 como punto inicial del segundo intervalo, le sumamos la amplitud de clase y llegamos a 3.46. Repetimos 3.46 como punto inicial del tercer intervalo, le sumamos la amplitud de clase y finalmente volvemos a repetir 3.59 como punto inicial del cuarto intervalo, le volvemos a sumar la amplitud de clase y con eso construimos los intervalos. Lo siguiente es observar la lista de datos, ver cuántos datos pertenecen o cuántos datos caen o están dentro del primer intervalo, cuántos más en el segundo intervalo, cuántos más en el tercero y cuántos en el cuarto intervalo. En este caso la frecuencia es 5 datos para el primer intervalo, 5 datos para el segundo intervalo, 6 datos para el tercer intervalo y 2 datos para el cuarto intervalo. ¿Okay?
Una vez que tenemos esta información organizada en una tabla, podemos ya realizar lo que conocemos como histograma, ¿no? En el eje horizontal se grafican los intervalos y en el eje vertical la frecuencia. De esta manera quedaría, ¿no? Intervalos en el eje horizontal, frecuencia en el eje vertical. En general, podemos observar los histogramas y analizarlos, ¿no? Esta primera lámina se le conoce simétrico o forma de campana, o una distribución normal o una distribución gaussiana, ¿no? La distribución es normal y el proceso es estable. Este otro histograma nos muestra un diagrama izquierda negativo, lo que significa es que los datos están hacia la izquierda de la media y la distribución no es normal. Y bueno, pues hay una tendencia aquí, ¿no?, que podemos investigar. Lo mismo ocurre con el diagrama derecho positivo, los datos están a la derecha de la media, la distribución es normal y debe ser investigado. Y finalmente, esta distribución que conocemos como bimodal, donde se concluye que los datos podrían venir de dos procesos diferentes. Bueno, esto sería lo que yo quería comentarles sobre el histograma. Simplemente es una primera aproximación al análisis de datos. Saludos.